Aprovechando que sigo en mi búnker, es donde me gusta estar, aquí en mi búnker. Está padre, aquí me siento feliz y me da la gana compartirte, ¿sabes qué? Compartirte el tema de las tag questions. No sé si recuerdas qué es una tag question. En español sería como cuando preguntas que no, que sí, adiós. Por ejemplo, ¿estás cansado? ¿Que no? Ese que no es una tag question. En inglés, por ejemplo, si alguien te dice, vamos al cine, y tú le vas a decir, ¿estás cansado? ¿Que no? Cuando quieres una respuesta de allá para acá, le haces, ¿que no? ¿Sí o no? Porque quieres una respuesta. Pero cuando tienes la evidencia, es evidente que él está cansado y aún así te invita al cine, o él o ella, ¿no? Tu familia. Y tú ves que está cansado y no quieres ir, realmente lo que le quieres decir, no vaya, estás cansado. Entonces te dice, vamos al cine. Y tú le vas a decir, ¿estás cansado que no? ¿Te das cuenta de la entonación? Una es, ¿estás cansado que no? Ese que no, que sube, ese rising intonation, quieres una respuesta. Pero cuando solo estás confirmando y le dices, ¿estás cansado que no? Es exactamente lo mismo que ocurre en el inglés. En el inglés tiene rising intonation and falling intonation. Entonces, cuando subes, cuando quieres una respuesta, igualito que español. Así es que no te compliques, que no te compliquen con explicaciones más allá de lo que realmente requieres. Entonces, vamos a verlas. ¿Qué te parece si vemos esas famosas tag questions? Son muy sencillas, pero son preguntas de examen. Y es tu uso del idioma, es tu uso del idioma inglés. Entonces, ¿qué te parece si las revisamos? Como dijimos, vamos a ver qué son esas famosas tag questions. Tag questions. Vamos a verlas, realmente son muy sencillas, pero nuevamente, si alguien no me dice cómo son, pues por muy sencillas que sean, y son preguntas de examen. Vamos a verlas, vas a ver que es muy sencillo, y las vamos a ir haciendo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la primera pregunta, el primer ejemplo que pusimos cuando hicimos la introducción de este video? Dijimos, you are tired, aren't you? Date cuenta que la primera es una oración normal, no es pregunta. La pregunta empieza a partir de la coma. ¿Te das cuenta? Esta es una simple oración, you are tired, una oración afirmativa. Aquí dice, estás cansado, ¿sí o no? Bueno, estás cansado. ¿Y qué significa una tag question? Vamos a confirmar si está cansado o vamos a preguntarle si realmente está cansado. ¿Cómo se pregunta? Aren't you? Entonces, pon mucha atención, es muy sencillo. Aren't you? Bueno, aquí dice, ¿estás cansado? ¿Qué no? Así sería, para nosotros una tag question sería, ¿estás cansado? ¿Qué no? O estás cansado, ¿verdad? Ese verdad, ese que no, se llama tag question. Bueno, ¿cómo lo hago? Muy sencillo, buscas el auxiliar y si está afirmando, lo pasas negando. Otra vez, buscas el auxiliar. Si está afirmando, pasa negando. Y si está negando, pasa afirmando. Vamos a verlo. Dice, you are tired, aren't you? ¿Por qué aren't? ¿Por qué negativo? Porque aquí está afirmativo. Bueno, afirmativo, está afirmando, pasa negando. El otro ejemplo sería que esté negando, entonces pasa afirmando. ¿Sí? Son como aquellas fórmulas de matemáticas, ¿no? Que más por más da más. Y bueno, pues aquí, negando, pasa afirmando. Aquí está negando, pasa afirmando. ¿Cuál? El auxiliar, mira. ¿Te acuerdas que el verbo to be lo usamos como auxiliar? Estás cansado, ¿verdad?
Y aquí abajo dice, no estás cansado, ¿verdad? ¿O no estás cansado? ¿Que sí? Bueno, ¿te acuerdas que dijimos que esta puede ser rising intonation? ¿Sí? Cuando dices, aren't you? Le estás preguntando, realmente quieres una respuesta. Quieres una respuesta. Por lo tanto, lo pones preguntando y obviamente hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿estás cansado? Dice, y después dice, no estás cansado. ¿Que sí? ¿Are you? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo pasa negando? Dijimos, déjame quitar este cuadrito. Bueno, dijimos que si está afirmando, pasa negando. Está negando, pasa afirmando. Tú y yo vamos a hacer Tú y yo vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué le pondrías aquí a donde dice you like fish? ¿Te gusta el pescado? You like fish. ¿Cómo le preguntarías que no? Vamos a hacerla. Buscamos auxiliar. ¿Y qué crees que no tiene? Si no tiene auxiliar, ¿cuál pones? Si no tiene auxiliar, ¿cuál pones? El do, el did, dependiendo del tiempo. Aquí está en presente, mira dónde está, aquí está. Está en presente, ¿sí o no? You like fish. ¿Cómo le dirías que no? Está afirmando, pasa negando. ¿Sí o no? You like fish, don't you? Y ese don't you, acuérdate que tiene dos entonaciones. Cuando quiero nada más confirmar, la bajo. Es you like fish, don't you? O si ya sé que no le gusta, le digo you like fish, you don't like fish, do you? Ok, vamos a ver. Cuando ya sé que le gusta el pescado, ya nada más le digo don't you, don't ya. Muchos dicen don't ya en vez de don't you. Bueno, entonces don't ya pues se va hacia abajo. Pero si realmente quiero una respuesta, le hago raising intonation para decir don't you. ¿Ok? Afirmando, pasa negando. ¿Qué pasa con este que está negando? You don't like fish. Negando. ¿Sí o no? You don't, do you. Es tan sencillo como eso. En un examen, lo único que tienes que ver es al principio. You are, aren't you. You aren't, are you. ¿Te das cuenta qué sencillo? Y aquí, you like, don't you. You don't, do you. Seguimos. He will come. Buscamos el auxiliar. El auxiliar es will. He will come. Para hacer su tag question decimos, si está afirmando, pasa negando. ¿Quién? He. Wani. He will come, Wani. ¿Ok? Aquí, he won't come. He won't come. Está negando, pasa afirmando. He won't come, Willy. ¿Ok? ¿Ves qué sencillo? Afirmando, negando, negando, afirmando. Después de la coma. She played. ¿Te das cuenta que es pasado? Buscas el auxiliar. ¿Qué crees? Ya buscaste el auxiliar y no está. No tiene auxiliar. Y te acuerdas que dijimos, si no tiene auxiliar, pones un do o un did, dependiendo. Bueno, en este caso, como es pasado, vamos a usar un did. She played. Está afirmando. Pasa negando. She played. Didn't. She. ¿Cómo ves? Sencillo, ¿no? Bueno, pasado, aquí está su pasado. Afirmando, negando. Vamos a negarlo. She didn't play. ¿Cómo haría su tag question? She didn't play.
did she? ¿Sí o no? Entonces, recapitulando y cerrando este punto que se llama tag questions y que realmente no necesitas aprenderte el nombre gramatical, pero si en tu examen y en tu uso del idioma lo debes saber usar. La tag question es aquellas que nosotros decimos verdad, que no, que sí. Bueno, entonces, si dices estás cansado, ahí es que no. Bueno, acuérdate, coma, va una coma y de ahí empieza la pregunta. No es una pregunta, otra vez, date cuenta que la primera es una oración. La primera parte es una oración. ¿Ok? Afirmativa o negativa, pero es una oración. ¿A qué voy? Que no es una pregunta. No es una pregunta, la pregunta empieza a partir de la coma. Bueno. Entonces, y ya la pregunta empieza a partir de la coma con su respectivo auxiliar. Si no tiene auxiliar, usas un did o un do o un does, dependiendo. Y con eso ya estás haciendo las tag questions. Afirmando, pasa negando, negando, pasa afirmando. Realmente no hay más que decir, es muy sencillo, sigue esas reglas de afirmando, negando y con eso. Y recuerda que este canal te ofrece cosas, otros apoyos que es de corazón te los ofrezco, que es, por ejemplo, algunas estrategias para tu examen TOEFL, el ITP, pues algunos puntos de pronunciación que son básicos, pero que si no te los mencionan, pues no los conoces. Y recuerda entrar al canal por playlist, por listas de reproducción. ¿Sabes por qué? Porque si entras por videos, pues te salen todos en desorden. Si quieres entrar en forma ordenada y por carpetas, obviamente es por playlists. No entres por videos ni por home, sino entra por playlist, listas de reproducción, para que escojas ahí qué punto tienes curiosidad de ver. Realmente se comparte esto a raíz de compañeros que pidieron que se explicara en español, porque el inglés pues, lo tienes por todas partes, lo tienes en las manos. En este caso, en el curso ALC, lo tienes ahí en las manos, tienes 90, 180 minutos por lección de audio. Así es que el inglés realmente no te falta, ahí lo tienes. Lo que te podría hacer falta es la comprensión. La comprensión, y como lo dice Krashen, para poder avanzar en este andamiaje con este scaffolding, necesitas tener un input que sea comprensible, ¿no? Tiene que ser entendible lo que estés viendo para poder avanzar, porque si no es comprensible, pues no hay ningún avance. Entonces, seguimos y seguiré compartiendo puntos gramaticales que sé donde sé que hay problemas. Y nos vemos en el próximo punto gramatical. ¿Qué te parece?